La primera lectura nos viene del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. «Danos agua para beber», le exigieron. «¿Por qué pelean conmigo?», se defendió Moisés. «¿Por qué provocan al Señor?». Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. «¿Para qué nos sacaste de Egipto?», reclamaban. «¿Solo para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y a nuestro ganado?». Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: «¿Qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas». «Adelántate al pueblo», le aconsejó el Señor, «y llévate contigo a algunos ancianos de Israel. Pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, este lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Esta es palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Yo les voy a compartir un hermoso cántico en el Salmo 95. Y dice la palabra del Señor: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias y aclamémosles con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, con sus manos firmó la tierra firme. Vengan, postrémonos, reverentes, doblemos las rodillas ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado, si ustedes oyen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en el Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de hoy corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 5 al 42. Y dice así: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
Se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaron: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 o 5 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra que la mujer, el testimonio que estaba diciendo. Él me dijo todo lo que yo había hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó con ellos unos días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esta es palabra de Dios. La segunda lectura del Nuevo Testamento para la liturgia de hoy está en la carta a los Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, versos 1 al 11. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Creo que a uno le encanta sufrir, ¿no? Cuando escoge estos textos, a uno le encanta someterse al sufrimiento. Tratemos de irnos a la época en que no vivíamos esta fe, sino que de pronto éramos creyentes porque así nos levantaron en nuestras familias, pero éramos normalitos, si es que no lo somos todavía. Y cuando nos sometemos a un desierto, a una situación difícil, muy probablemente lo que sucedió, lo que nos sucede, es que llegamos y decimos: tengo que resolver esta situación.
tengo que resolverla. Estoy en un problema, tengo que resolverlo. Y de pronto encontramos que uno de los caminos para resolverlo es acudiendo al Señor, a nuestro Dios, a este Dios, al Dios de la Biblia. Y terminamos diciendo, tengo una necesidad profunda de este Dios, porque tengo mucha sed en este desierto que estoy viviendo. Tengo sed de Dios, tengo sed de su palabra. Y entonces elevamos una oración, y generalmente ya en esta tradición elevamos la oración a Jesucristo y le decimos, danos agua para beber. Quiero más de lo que ya tengo para saciar mi sed. Y a partir de ahí sucedió o sucede que nuestra vida cambia. Y empezamos a sentir una alegría tremenda, una paz profunda. No entendemos qué es lo que pasa. Y vivimos la gran esperanza de decir, caramba, he sido salvado. Pero curiosamente, pasado un tiempo, muy probablemente empezaron a presentarse una serie de situaciones, o empiezan a presentarse una serie de situaciones que enredan nuestra vida, que atentan contra esa paz, contra esa esperanza, situaciones que definitivamente nos producen sufrimiento. Y esta es la situación que empezamos, muy probablemente dijimos, o de pronto decimos, Señor, ¿por qué me sacaste de Egipto? ¿Por qué me sacaste de la condición en la que estaba? Si de alguna manera era una condición que ya conocía. Me sacaste de esa condición para vivir esta, en donde estoy peor que la de antes. Por lo menos la de antes ya la conocía. No esperaba vivir este desierto. No esperaba vivir esto. Creo que probablemente nos ha pasado eso. Y empezamos a reclamar de Él que nos dé agua para beber, para superar la situación que estamos viviendo. Y muy probablemente llegamos hasta decir, ¿está o no está el Señor en medio nuestro? Nos ha pasado, ¿cierto? Y nos sigue pasando. No caemos en la cuenta que muy probablemente lo que está sucediendo es que se ha iniciado esa lucha entre el viejo hombre, el hombre de Egipto, y el que está renaciendo, del que hablaba el reverendo Alfonso hace 8 días. No entendemos que se ha abierto una lucha entre el hombre del mundo natural y el que necesita aceptar el mundo espiritual, el mundo de lo sobrenatural. Y tendemos a confundir o a pretender resolver lo natural a partir de lo sobrenatural, pero como de una manera mágica. No entendemos que un ser humano diferente a lo que éramos y que exige de nosotros cambios profundos a todo nivel de nuestro pensamiento, de nuestra palabra y de nuestra acción, se está queriendo abrir camino a partir de ese momento en que hemos decidido albergar
beber de esa agua. Y hemos visto, no solo en nuestra vida, sino en vida de otros, que muy probablemente hasta ahí llegamos. La fe que hemos logrado construir hasta ese momento no ha madurado lo suficiente. Con otras palabras, no hemos podido conocer más profundamente a este Dios y terminamos perdiendo la esperanza. Vamos a ver si las lecturas de hoy nos permiten encontrar ese mecanismo para saciar nuestra sed de nuestra vida natural a partir del agua viva, de la vida sobrenatural, espiritual, que nos ofrecen estas lecturas. Vamos a ver qué tanto la fe sacia nuestro sufrimiento. La fe que sacia sufrimiento. Le llamé a esto. Bien. La epístola a los romanos que acabamos de leer, junto con la carta a los hebreos, son quizá las dos piezas doctrinales fundamentales para comprender más a fondo cómo la verdad de Jesús, Cristo de Dios, es no solo la continuación del plan de salvación, sino en realidad el cumplimiento de ese plan de salvación, plasmado en lo que conocemos y se ha conocido siempre como la Escritura, nosotros la Sagrada Escritura. Son realmente dos textos donde se logra apreciar de una manera muy elaborada y sistemática la unicidad del plan, pacientemente elaborado a lo largo de 1000 años de vida espiritual y religiosa de este pueblo de Israel. Yo diría que son documentos de obligado estudio para comprender de una manera más profunda qué, cómo y por qué la vida de la fe en el Dios de la Biblia se debe vivir a partir de la fe en Cristo Jesús. Este fragmento específico, el que leímos, es un esfuerzo descomunal de Pablo, metido en toda la carta, por dar a entender a los creyentes de Roma, más o menos hacia los lados de los años 57 y 58, cómo la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, es todo lo que los hombres y mujeres, sin discriminación de raza ni credo, necesitan para alcanzar la salvación ofrecida por este Dios. Es la esencia de esta carta. Veamos un poco la historia. ¿Cuál era la situación en ese momento, en los años 57 y 58? Han pasado casi 30 años de la muerte de Jesús y su evangelio ya se ha esparcido por casi todo el Mediterráneo, en donde no solo ha llegado a aquellos judíos que deciden albergar ese mensaje, esa buena nueva, sino además ha tocado otras etnias, otras religiones, lo que comúnmente llamamos los paganos, llamaban ellos. Al punto que en la medida en que se va esparciendo este evangelio a ese mundo pagano y ellos se van incorporando a las comunidades, se va generando una tensión con los judíos creyentes que va a atentar contra la unidad de la iglesia. Porque los judíos, recordemos, consideran que ellos son los únicos y los paganos jamás pueden estar en ese plan.
Han pasado casi 10 años desde que el emperador Claudio emitió el edicto que expulsó a los judíos de Roma. Y por supuesto, como lo vivimos hoy en día, cuando uno es desplazado, uno siente que la vida se ha perdido. No hay cosa más terrible que sentirse inmigrante, desplazado por la fuerza. Y eso produce mucho dolor, mucho sufrimiento. Y estos señores cada vez ganan un lugar en la vida de los creyentes. No se sabe realmente quién llevó el Evangelio a Roma. Lucas deja ver que en el día de Pentecostés había gente de Roma, habían judíos romanos. Probablemente de ahí pudo haber surgido esa misión, que fuera allá a contar el Evangelio, la buena nueva de Jesús. Lo cierto es que eso ha empezado a crecer y finalmente Roma es la capital del imperio. Roma es el centro del mundo occidental. Por lo tanto, no es extraño que Pablo sienta una necesidad profunda de escribirle a esa comunidad que está viviendo esa tensión entre los judíos y los paganos, y se está peligrando la unidad de la iglesia. Es una ciudad de 1 millón de habitantes, enorme, mientras que Jerusalén tenía aproximadamente 20.000 habitantes. Imagínense 1 millón de habitantes. Es enorme. Entonces, por supuesto, la importancia de Pablo para esa comunidad es profunda. Él necesita decirle a ellos cuál es su evangelio, como él lo llama. Y se necesita de una voz autorizada, ya Pablo es reconocido. Se necesita de una voz autorizada que ponga fin a esa tensión y que deje conocer desde la tradición judía que la fe en Jesucristo lo que produce es la creación de un nuevo pueblo de Dios que nace del anuncio del Evangelio. Y la gran premisa frente a eso ¿es esta iglesia una continuación de la tradición judía a la cual deben someterse los paganos convertidos? ¿O es una nueva alianza que, sin perder sus raíces históricas judías, está abierta a todos por igual, con la sola condición de la fe en Cristo? Ese es el espíritu de la carta, y eso es lo que intenta resolver Pablo a lo largo de toda la carta. Recordemos un poco cómo era la idea teológica del tema de la salvación antes de Jesús, o sea, en el mundo judío. Recordemos que para ellos, desde Adán y Eva, el ser humano es impuro, es decir, un pecador. Desde Moisés es posible volver a Dios, es decir, a la pureza, por medio del cumplimiento de la Torá, de las leyes, de las normas y los preceptos, de la instrucción para vivir conforme a Dios. Pero como el ser humano sigue siendo impuro, puede transgredir, es decir, pecar, y por lo tanto, al transgredir estas leyes, normas y preceptos, debe morir. Estoy hablando de cómo era el principio teológico de esa época. Pero también existe la esperanza del perdón que Dios da. Sin embargo, esa esperanza, como sucede en todo en la vida, alguien o algo debe pagar.
debe hacer algo por ello. Surge entonces el concepto de la redención, representado en la muerte física, es decir, el sacrificio de animales que son perfectos para emular la pureza. Ellos entonces, en esos sacrificios, mueren para redimir al pecador y de esa manera poder recuperar la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados. El puro, el animal puro, perfecto, muere por el impuro. Y al hacer eso, se logra nuevamente la salvación. Eso era lo que había antes. Esta reconciliación con Dios les permite entonces comprender que vuelven a estar en paz con Dios y que pueden volver a su reposo, que ha sido salvado. Todo un desarrollo teológico muy bonito, ¿no? Duro, pero muy bonito. Eso desde Moisés. Pasan los años, 1200 años, para ser exactos, más o menos, 1250, más o menos. Ya la cosmovisión del pueblo de Israel, representado en los judíos, samarios, galileos y todos los que están en la diáspora, regados por el Mediterráneo, han entrado en una especie de ritual, han hecho de esto un ritual, en donde el tema de la desesperanza ha ganado cada vez más el terreno frente a una verdadera salvación, una verdadera paz con Dios, donde parece que no existe la posibilidad de volver a vivir el reposo de Dios. Y esa es la comunidad que encuentra Jesús, una comunidad con desesperanza, una comunidad que espera al Mesías con unos criterios diferentes, pero finalmente es una comunidad con desesperanza. Viene Jesús, hace su vida pública, esgrime su buena nueva, su evangelio y muere en la cruz. Jesús ha muerto. Y desde la experiencia de los apóstoles y los discípulos, lo han visto resucitado. Llegando a partir de ese momento a entender que la Escritura se cumple en la vida de Jesús, en su ejemplo de vida y en su palabra, que indica qué hacer. Entendiendo que esta buena nueva es realmente la culminación, entendiendo los discípulos, ¿no?, y los apóstoles, viendo la experiencia del resucitado, logran entender que esta es la culminación del plan de salvación. Pues no solo Él es el Mesías, el Cristo de Dios, sino además lo reconocen como su Hijo, porque hizo lo que había conocido del Padre. Y que por ello su muerte en la cruz es la representación del Redentor perfecto. Mire toda la construcción teológica de ello. O sea, esto que estamos haciendo hoy sé que es doctrina, ¿cierto? Ya, una exégesis muy doctrinal. Pero es la comprensión que tenía ellos, es teología, la teología que tenía el pueblo en cada uno de esos momentos de su existencia, en su relación con Dios, y cómo va evolucionando para construir ese plan de salvación. Y allí ellos cómo van entendiendo la participación de cada uno de los elementos hasta llegar a Jesús, donde logran, a partir de su muerte y de la experiencia de resurrección, comprender cómo realmente se cumple ese plan de salvación. Bueno, unos 20 años
desde que Saulo de Tarso, llamado después Pablo, camino de Damasco, ha entendido esta maravillosa interpretación de la vida y la muerte de Jesús. 20 años. En la madurez de su reflexión, 7.200 días pensando y hablando sobre esto. Imagínense cómo habrá construido ya la madurez de su reflexión. De todo esto, le ha permitido comprender en profundidad que quien crea en Jesucristo, quien viva y cumpla lo que ha enseñado, porque tenemos que entender que creer para el hebreo, para el judío, significaba hacer lo que ese decía. No es el significado griego de creer intelectualmente, cognitivamente, es creer vivencialmente. O sea, si yo creo lo que usted dice, yo hago lo que usted me está diciendo. Ese es el espíritu que hay allí. Entonces, él, cuando logra comprender la importancia de la fe en ese Cristo, quien cumpla y viva conforme lo que él ha enseñado, no solo logra la reconciliación con el Padre, sino además la justificación, la aceptación de Dios. Ha sido salvado, porque ya tiene, basado en la fe en ese Cristo, ya tiene las herramientas para vivir de una manera diferente a como ha venido viviendo en el mundo, dándole por lo tanto la opción de vivir en paz con Dios y de vivir su reposo. Es una construcción doctrinal maravillosa. Entenderlo desde ahí. Y como si fuera poco, continúa Pablo diciendo, eso, que esa paz, ese gozo, esa reconciliación, esta salvación, esa herramienta que usted tiene ahora para vivir en este mundo, además es gratis. Es una gracia. Usted no tiene que pagar. Pues este Jesús, el perfecto, ya pagó. Él, al morir en la cruz, ya lo redimió. De una vez y para siempre. Y para todos aquellos que crean que Jesús es el Cristo. Y esto produce mucha esperanza. Lo que habían perdido los judíos, los hebreos en general, la esperanza de volver a lograr la paz con Dios, el reposo en Dios, logra volver a surgir a partir de este principio de fe y de vida en este Cristo. Es una maravilla. Y esto teológicamente le cambia la vida al creyente. Inmediatamente se la cambia y vuelve a tener esperanza, esperanza de poder alcanzar la gloria de Dios, la paz con Dios, la salvación. La revolución de este principio teológico, que parte de la sola fe en Cristo, se contrasta evidentemente con la vida cotidiana, con la que mencionábamos al principio. Sí, ok. Y Pablo lo entiende, porque la gente le dirá, ok, yo creo en este Cristo, y yo quiero vivir de este Cristo, y quiero saciar mi sed de este Cristo, pero sigo sufriendo. La comunidad creyente de Roma estaba sufriendo. Sigo sufriendo. Y Pablo lo entiende. Y él lo comprende tanto que por esa razón arranca entonces desarrollando una nueva forma que permite al que cree
entender cómo aún es posible mantener la esperanza de alcanzar la gloria de Dios aún a partir de la vida cotidiana. Es decir, hace ese vínculo, lo que llamaríamos en el lenguaje de hoy, ese link entre lo espiritual y lo natural. Y desarrolla todo el concepto, cómo se puede hacer a partir del sufrimiento, teniendo en cuenta la fe, para volver a recuperar la esperanza. Y establece unas relaciones de causalidad tremendas. Parte del sufrimiento, diciendo, el sufrimiento produce perseverancia. Pero él se está refiriendo al sufrimiento en el contexto de la fe. ¿Cierto? Yo estoy sufriendo, pero vivo la fe. En ese contexto, el sufrimiento más la fe, por decirlo de alguna manera, produce perseverancia. ¿Perseverancia en qué? En continuar viviendo conforme a esa fe. En continuar viviendo a pesar del sufrimiento según las enseñanzas de Jesús. No es solo es decir, yo creo en Jesús. No, es decir, yo creo y vivo conforme a este Jesús a pesar del sufrimiento que estoy teniendo. Y sigo haciendo mi esfuerzo en vivir con estos postulados. Es decir, en vivir las leyes, normas y preceptos, pero ya la manera de Jesús. Es decir, con el lenguaje del amor, del perdón, del servicio, del compartir, de la generosidad, de todo eso que enseñó Jesús. Entonces, ese sufrimiento, en ese contexto de fe, produce perseverancia. Y por supuesto, que si yo estoy sufriendo y mantengo esa perseverancia, por supuesto que yo llego a tener una entereza de carácter tremenda, pero de carácter cristiano. Cristiano, no del que endurece el corazón, no, del que siente con el corazón, del que ama con el corazón a pesar del sufrimiento, del que perdona al que me está haciendo sufrir, como nos enseñó Jesús. Y es esa entereza de carácter la que le permite a ese creyente volver a ganar la esperanza de salir adelante. Es decir, de superar su desierto. Y alguien podría decir, no, pues muy rico, ¿no? Yo creo esta vaina, me empiezo a comportar así, empiezo a sufrir, me siguen dando garrote, y yo sigo soportando, y yo sigo poniendo la otra mejilla, y pongo la otra, y me dice que llevo a la capa un kilómetro, y yo se la llevo 2, y todo, entonces tengo un carácter el macho, y entonces ¿qué? No, tienes la esperanza de volver a alcanzar la gloria de Dios. Y alguien diría, ¿y cómo la voy a lograr? Si soy un ser humano con estas características. Muy sencillo, dice Pablo. Muy sencillo. Porque Dios ha derramado su amor en cada uno de nosotros, dándonos su Espíritu Santo. Recordemos qué significa la palabra santo. Significa puro. Luego, si recibimos el espíritu de pureza, que es el Espíritu de Dios, y decidimos conscientemente, voluntariamente, vivir ese sufrimiento con esos postulados de pureza, por supuesto que allí vamos a lograr la esperanza de lograr alcanzar nuevamente la paz con Dios, la alegría de la gloria de Dios. Lo maravilloso de Pablo es que Pablo logra, a través del puro razonamiento griego, dar a entender la teología hebrea. Esa es la gran maravilla. Y por eso Occidente termina entendiendo qué significa esto.
Hermoso, ¿cierto? Lógico. Alcanzable. Como seres humanos, no. Pero sí por la fe de que tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. A partir del momento en el cual decidimos poner nuestra fe en este Cristo y vivir la perseverancia en medio del sufrimiento. Por supuesto que nuestro carácter va a cambiar. Y eso es fe. Fe en lo sobrenatural que se comunica al mundo natural a través de nuestra voluntad. Porque no es magia. Esa fe exige en nosotros una acción voluntaria, decisiones de pensamiento, de palabra y de obra, conforme a las enseñanzas de Jesús. Allí es donde lo sobrenatural permea lo natural. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para no desfallecer. Bueno, ¿y cómo vivimos hoy esa esperanza? A partir de la fe en Cristo Jesús, Dios nos deja recibir su Espíritu Santo. Lo sobrenatural para sobrevivir en lo natural. Cristo Jesús y sus enseñanzas empiezan a vivir en nosotros. Nos dan elementos para vivir cada día, cada paso. ¿Cómo enfrentamos nosotros hoy nuestro desierto? Nuestra sed, nuestros sufrimientos. Bueno, nos consideramos creyentes en Jesús y por lo tanto salvados por la fe en Él. En eso nos consideramos. ¿Y cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos como los hebreos en el desierto? ¿Demandando nuestros derechos de ser hijos? Sin querer reconocer que muy probablemente estamos en ese desierto por nuestras propias decisiones. Como vivieron los hebreos. O nos comportamos como los judíos de la época de Jesús, que procuraban cumplir la ley sin la esperanza de una verdadera gloria en Dios, porque no lograban permear sus corazones. O nos comportamos como los escuchas de Pablo en Roma, que recibieron las directrices de la fe puesta en la práctica por la vía de la perseverancia, la entereza de carácter que se logra cuando se decide seguir las enseñanzas de Jesús, a pesar de estar viviendo el sufrimiento, con toda la certeza, es decir, la fe, que tenemos la herramienta básica del Espíritu amoroso de Dios, que nos dota del amor agape. Creo que tenemos herramientas para hacerlo. Podemos encontrarnos en medio del desierto de la vida, sedientos del agua viva que nos ofrece la palabra de Cristo Jesús. Y mediante la fe en Él, podemos recibir el Espíritu Santo que Dios derrama sobre los que creen. De manera que si perseveramos en las enseñanzas recibidas, con ello podamos enfrentar los sufrimientos de la vida, pues nuestro carácter nos dará las fuerzas naturales para así mantener viva la esperanza de alcanzar la gloria con Dios, su paz, su reposo.
Pero eso no es todo. No podemos conformarnos con esto. Al recibir toda esta esperanza, al recibir todo lo que Dios nos ofrece por medio de la fe en Cristo, no podemos quedarnos con ello. Tenemos la obligación de darlo a conocer a otros. Esa cosecha está ahí. Afuera hay una cosecha lista, que vive su desierto, que sufre, que está también sedienta del agua viva por los sufrimientos de su vida. A ellos debemos también hacerles llegar esta nueva esperanza. ¿Cómo se la hacemos llegar? Bueno, hablándoles. Pero como dijo Einstein, con nuestro ejemplo. Einstein dijo, el ejemplo no solo es la manera de enseñar, es la única, dijo él. Estamos obligados a ello, como Jesús dijo, porque la cosecha está ahí. Nosotros no la sembramos, pero nosotros estamos obligados a cosecharlas. Para decirles a ellos que también para ellos existe la fe que sacia el sufrimiento. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos recibir tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo que nos permite comprender la maravilla de la oferta de tu plan de salvación a partir de la fe en tu Hijo, el Cristo, Jesús. Y nos invita a vivir nuestra vida conforme la vivió Él y conforme Él nos enseñó, amando, perdonando, sirviendo, compartiendo, con la certeza que tú nos amas a nosotros y porque tú nos amas nosotros podemos amar aún aquellos que no nos aman. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no pase de largo en nuestro corazón y que la podamos tener fresca como agua viva en medio de nuestros episodios de desierto, para perseverar y para que nuestro carácter adquiera la entereza que necesitamos para poder vivir la alegría de tu reposo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te damos gracias por todo esto que tú nos das. Amén.